Amadas hermanas y amados hermanos, Dios me les bendiga. Les saludo como siempre en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y les invito a que una vez más, por favor, me acompañen a que consideremos unos versículos de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a estar meditando bajo el tema los ateos. Y para esto vamos a leer Salmos 10:4 y Salmos 14:1. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Biblia dice: El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El Salmo 14:1 dice: Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El ateo es una persona que niega la existencia de Dios o de dioses. El ateísmo es, en su sentido más amplio, la ausencia de la creencia en la existencia de las deidades. En el sentido estricto, es el rechazo de la creencia de que cualquier deidad exista. En una definición aún más restringida, el ateísmo es específicamente la postura que defiende que no existen las deidades. Los ateos, para defender su filosofía, tienen muchos argumentos, algunos bastante elaborados y otros bastante comunes y necios, como por qué si Dios existe, permite que exista el mal. Y claro, el mal existe porque el ser humano lo hace. Pero el Dios verdadero de la Biblia un día juzgará a quien hace el mal y se complace en la maldad. Dice Proverbios 11:21, tarde o temprano el malo será castigado. La Biblia, en nuestros dos primeros versículos, al ateísmo lo llama ser malo y ser necio. Y es que la necedad no es falta de inteligencia. Hay ateos que son personas muy educadas, algunos sin vicios conocidos. Otros son brillantes científicos o maestros en algo. La necedad implica una inhabilidad más bien para aplicar apropiadamente el conocimiento. Según la Biblia, Dios ha hecho manifiesta su existencia y hay suficientes pruebas en el cosmos y en toda la creación como para que alguien se atreva a negar que Dios existe y que es real. Pablo, que después de no creer en Jesucristo, propagó el evangelio por muchas partes, dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Personalmente creo que ya en estos tiempos se necesita más fe para ser ateo que para ser cristiano. Investigando algunos escritos y argumentos de los ateos, aferrarse al ateísmo lo veo bastante difícil, pero creer en Dios es tan fácil. Hasta la creación y la función misma de nuestro cuerpo lo hacen ver con claridad, a menos que necia y voluntariamente se desee negar a pesar de toda la evidencia. Debemos entender que ser ateo no significa ser ignorante. Más bien, en realidad, como dice la Biblia, significa ser necio. La Biblia explica con sencillez la existencia de Dios, empezando por la creación. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero el asunto no es que en el universo no se perciba a un Dios creador, sino que muchas personas, como dice Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. La incredulidad no tiene un asiento intelectual,
no nace de la ignorancia, sino más bien de la obstinación, de la terquedad, de la testarudez, de la necedad del ser humano. El ser humano, cuando así lo quiere, es necio. Le pueden estar mostrando las evidencias. Dentro de sí puede saber que eso es verdad, pero sigue porque su problema es que no quiere aceptar porque no quiere. Las personas que ejercen la medicina, por ejemplo, ¿quién mejor que ellos sabe de la letalidad del tabaco y que por lo tanto fumar es dañino? Pero muchos de ellos fuman mucho y todos los días, y algunos de ellos hasta consumen licor y otras sustancias peores, mientras le recomiendan a sus pacientes no hacerlo. De vez en cuando se oye decir a alguien que no se puede creer en un libro llamado la Biblia, porque fue escrito por hombres ignorantes. Los 10 mandamientos y la escritura en la pared, Daniel 5, 25 al 28, no las escribió ningún ser humano. Y el resto de la Biblia, aunque la escribieron humanos, es inspiración de Dios. Además, estas personas que la Biblia llama necios, no creen en la Biblia y hasta la atacan, pero bien creen y hasta con garbo citan los escritos de Anthony Flew, considerado por algunos como el ateo más famoso del mundo. También citan a Marr, a Nietzsche, a Freud, considerados los tres más grandes pilares del ateísmo filosófico moderno. También citan a otros filósofos del siglo XX que fueron ateos o agnósticos. En esto sí creen, aunque solo hablen de teorías, pero no pueden creer en la Biblia, que habla con propiedad y certeza de verdades absolutas y comprobables. La Biblia fue escrita por la voluntad e inspiración directa de Dios por unos 40 escritores diferentes en un periodo de unos 1700 años, y su mensaje y finalidad no se contradicen. Hay gente que no quieren creer en Dios y a otros es que no les conviene creer, como a otros que no quieren obedecer o no les conviene vivir en obediencia. El Salmo 10:4 dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. A los necios les conviene rechazar el cristianismo, porque al ser cristianos tendrían que vivir en obediencia a Dios y ya no podrían andar pecando depravadamente. Y los más decentes o comedidos tendrían que aceptar que si no se rinden a Jesucristo, un día van a rendir cuentas por cada uno de sus actos pecaminosos. Entonces les conviene decir que Dios no existe, pero Dios no va a dejar de existir solo porque un necio lo niegue. ¿Por qué maravillas de la naturaleza podemos creer en Dios? Por los 11 sistemas principales que sostienen nuestro cuerpo y que trabajan por separado para mantener nuestro cuerpo funcionando correctamente para un coordinado y armonioso bien común. Por ejemplo, esto no puede ser causa de ninguna casualidad. Por la acción incesante de los pulmones, recibiendo y dando oxígeno a la sangre, por ejemplo, también. Por el poder de Dios que se manifiesta en cada latido del corazón, por el alimento mismo y el agua que necesitamos cada día y la tierra hecha por Dios nos lo provee, por el sol que brilla cada día sobre la tierra y embellece toda la naturaleza, por la encantadora y solemne luminosidad de la luna, por el resplandor del firmamento tapizado de estrellas, por los altos árboles, los frutos y plantas que cada día nos alegran, por el espacio azul y la renovación incesante de las estaciones del año. Hay muchísimas cosas que nos revelan claramente que solamente la existencia de un Dios todopoderoso nos ha podido dar todas estas cosas que están a la vista y que son comprobables. El caso es que hay quienes no toman decisiones en base a las evidencias, sino a sus preferencias. Pero para quien quiere alguna evidencia, la Biblia habla de detalles que no son por casualidad,
sino por causalidad. Esa causa es Dios y lo puede comprobar el ateo honesto. Por ejemplo, un cielo con todas sus maravillas, como dice el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Las divisiones del día, como dice en Génesis 1:5, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Las estaciones mismas del año, por ejemplo, como dice Génesis 8:22, mientras la tierra permanezca no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Como también la libre rotación de la tierra, como dice Job 26:7. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Por las nubes transportando el agua, como dice Job 26:8. Ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Por el círculo mismo de la tierra, Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Por el peso del viento, por eso se usan los barómetros. Dice Job 28:25, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Por el límite mismo del mar. Job 38:8, ¿quién cerró las puertas del mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. El universo no está hecho por casualidad, sino por un Dios creador que a la vez puso orden en lo creado. Sin embargo, el ateísmo y los necios se siguen inventando cosas hoy en día, tratando de negar la existencia de un Dios todopoderoso para querer vivir sus vidas a la pura libre. Pero Dios es real, Dios existe. Hay quienes ven y conocen la evidencia que Dios existe, o por lo menos han oído la verdad y la pueden corroborar, pero la suprimen para vivir a su gusto, a su antojo, a su manera. Sin embargo, en aquel día, cuando Dios los llame a cuentas, ante Dios no podrán fingir ni argumentar, no aparecerán como que no sabían, haciéndose los inocentes. Nahum 1:3 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Dios conoce todo. Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. También se cae la falacia de que si hay Dios y es un Dios bueno, Él no mandaría a nadie al infierno. Claro que hay Dios y no desea que las personas vayan al infierno. Por lo tanto, con todo amor, da la verdad, da la advertencia al pecador que por su maldad se encamina rumbo al infierno. Dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Si hay una creación, debe haber un creador al cual nos debemos, y nos guste o no, ante el cual somos responsables. En la Biblia no se ve que Dios quiera mandar gente al infierno. Es la gente que por su pecado y por no arrepentirse está eligiendo ir al infierno. Más bien Dios siempre ha querido salvar al pecador. Dice 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Dice Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que, incrédulo, ateo, la decisión es suya, la oportunidad para que Dios le perdone por su incredulidad y comentarios negativos y necios está a su libre alcance. La oportunidad para que Dios le permita ser salvos está ahora. ¿Quiere ser salvo? Deje su ateísmo y su necedad. Haga una consideración racional, sin prejuicios, sin argumentos preconcebidos, y reciba a Jesucristo como su Salvador, dueño y Señor. Hechos 2:21 dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Romanos 10:9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Señor ateo, ahora que aún es tiempo, le recomiendo apartar unos minutos de su diario caminar y reflexionar. Tal vez haga falta hacer un ajuste en su diario vivir. Deje la soberbia, acérquese a un pastor cristiano que pueda serle de ayuda para llenar ese vacío de conocimiento del Dios de la Biblia. Dios es real y quiere salvarle. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay personas que tienen un buen corazón, buenos sentimientos, están en el ateísmo, son unos necios queriendo negar la existencia de un Dios que en todo se puede percibir, aunque no estamos hablando de panteísmo, estamos hablando del Dios Todopoderoso, creador de todo cuanto existe. Pero el caso es que nunca se han detenido a meditar realmente en todo lo que ellos conocen y en las otras evidencias que están en la contraparte. Ellos solamente se han aferrado al mundo donde se han desenvuelto, a las teorías esas, a los escritos de las personas estas que hablan solamente de suposiciones, que se cree que es posible, que probablemente, pero no se han detenido a investigar la Biblia y a compararla ni siquiera con la ciencia. Hay científicos cristianos que se han convencido de que Dios realmente existe, que Dios es real y que esta creación no puede ser obra de ningún Big Bang, no puede ser obra de la casualidad. Pero si el ateo, si el necio saca tiempo para meditar en todas estas cosas, para hacer las respectivas consideraciones, es posible que pueda llegar a ser una persona salvada por Jesucristo, para que en aquel día no vaya a condenación eterna. Dios me les siga bendiciendo. Con ustedes ha estado una vez más su hermano y amigo, el pastor Omar Chavarría. Adelante con el Señor siempre.